es momento de hablar sobre la democracia interna de los partidos políticos. Por tal razón, nos encontramos ya conectados con Manuel Chuquillanqui. Él es abogado del Gabinete de Asesores del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Muy buenos días, bienvenido a JN Noticias. ¿Cómo estás, Paloma? Un gusto estar aquí en el programa nuevamente. Para que nos comente, por favor, qué es lo que se está debatiendo en el Congreso de la República respecto a la democracia interna de los partidos. Hace unos días salió publicada una norma en la cual se suspendían las elecciones primarias. Recordemos también que en el 2019 se dieron una serie de modificaciones y una de ellas implicaba de que los candidatos a un proceso electoral tendrían que ser elegidos a través de un proceso electoral en el cual participarían todos los ciudadanos, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En tanto estamos en el contexto de pandemia, el Congreso de la República decidió suspender este proceso de primarias y de todas maneras quedó un vacío en cuanto a la forma en que se elegirían a los candidatos que participarán en las elecciones del 2021. En ese sentido, el Congreso de la República en este momento se encuentra debatiendo la forma y la modalidad en la cual se desarrollaría el proceso de elecciones internas, es decir, la forma en cómo los partidos políticos elegirían a los candidatos que participarán en la elección del 2021, ¿no? En esta discusión, el sistema electoral ha presentado una, digamos, propuesta, ¿no? Una propuesta que hay que recordar no solamente parte del Jurado Nacional de Elecciones, sino también es una posición que comparte el RENIEC y OMPE. Y esto es que las elecciones internas se hagan bajo la modalidad de un afiliado, un voto, es decir, que participen todos los afiliados inscritos en la organización política, y que ésta se realice a través del voto electrónico no presencial para evitar el peligro de potenciales contagios. Sumado a ello, la participación del sistema electoral con algunas de sus funciones, ¿no? El jurado viendo el tema de fiscalización, OMPE viendo la organización del proceso electoral y obviamente el RENIEC trabajando el padrón electoral. Con esas medidas, lo que se busca es brindar tanto el mayor grado de legitimidad a las elecciones internas, pero también el mayor grado de seguridad sanitaria, ¿no? Puesto de que no habría ninguna posibilidad de que se genere ningún tipo de contagio. Justamente lo que se quería evitar con la suspensión de las elecciones primarias, puesto de que obviamente reunir a 30 millones de personas para que participen de este proceso para seleccionar candidatos durante este año podría resultar altamente peligroso en el contexto que vivimos. Al respecto, el ente electoral, OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, ha dicho que está en la capacidad de organizar esta elección de partidos internos, un militante, un voto. ¿Cuáles serían sus desventajas de repente, si es que las tiene, y cuáles serían sus principales ventajas, además de la que ya nos mencionaste, que no vamos a tener que reunir a tal cantidad de personas y poner en riesgo su seguridad? Yo creo de que en realidad la modalidad que ha propuesto el sistema electoral no tiene muchas desventajas. La mayoría de ellas son ventajas, diría yo, porque permite fácilmente la participación de todos los afiliados a una organización política en el proceso de selección de candidatos, lo cual pasa a fortalecer a las organizaciones políticas, puesto que los candidatos que nacerían de este proceso contarían con el respaldo de las bases de cada uno de los partidos. Esto comparándolo con otras modalidades que han venido siendo utilizadas a lo largo de los últimos procesos electorales. El principal reto, creería yo, es uno que tiene que ver con la implementación, obviamente, del sistema de voto electrónico no presencial. OMPE, es importante resaltarlo aquí, tiene ya experiencia en procesos anteriores realizando voto electrónico no presencial, esencialmente en las votaciones de distintos colegios profesionales. Obviamente es un reto expandir esta modalidad a una cantidad aproximada de 1 millón de ciudadanos que son los afiliados a las organizaciones políticas. Pero después de varias conversaciones, y obviamente aquí el sistema electoral ha hecho una coordinación bastante cercana para poder presentar la propuesta que ha planteado ante la Comisión de Constitución y Reglamento en las distintas ocasiones en las que se nos ha invitado, justamente se llegaba a la conclusión en que sí, se puede brindar el servicio, se puede brindar el soporte para que las organizaciones políticas puedan utilizar este mecanismo, y obviamente la experiencia que tiene OMPE en esta modalidad en específico es muy valiosa para su implementación a futuro, ¿no? Y nuevamente, lo importante que señalar aquí
es de que este es un mecanismo que no solamente garantiza la salud de las personas que van a participar de esta elección interna, sino también garantiza su transparencia y seguridad. Recordemos que el sistema electoral ya ha desarrollado múltiples procesos electorales durante los últimos años, muchos de los cuales han recibido el escrutinio de observadores internacionales, observadores que justamente han destacado la labor que ha desarrollado el sistema electoral y han calificado a estos procesos electorales de transparentes y legítimos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y finalmente diría que una de las ventajas adicionales es que esta es una forma de financiamiento público indirecto. ¿Por qué? Porque si una organización política no cuenta con el apoyo del sistema electoral, tendría que gastar de sus propios recursos para poder desarrollar este proceso de democracia interna. En cambio, con la propuesta que lanza el sistema electoral, con la participación de todos los organismos electorales, obviamente se genera un nivel de ahorro, puesto de que ya la organización política no va a tener que gastar dinero en la organización del proceso electoral, sino que ya serían los entes electorales, con toda la experiencia que tienen, los que se encargarían obviamente de desarrollar el mismo, ¿no? OMPE organizando, nuevamente, el jurado fiscalizando y el RENIEC en la elaboración del padrón electoral. Sin lugar a dudas, es una interesante propuesta que tiene que ser debatida en la Comisión de Constitución del Congreso de la República y que ya en el mes de agosto será retomada para el debate. Nos gustaría que nos comente también sobre esta propuesta del mínimo de tiempo de estar inscritos para poder postular una candidatura dentro de un partido político. ¿De qué trata? ¿Cuál es la propuesta del Congreso y cuál sería la recomendación? Aquí debemos hacer como que una especie de recordaris. El mínimo de tiempo de afiliación surge justamente de una modificación que se hace en el 2017 y justamente lo que se buscaba allí era de que aquellas personas que postulaban a una candidatura obviamente desarrollen vida al interior de un partido político, es decir, se involucren y formen parte de la organización del partido durante un tiempo considerable. El Jurado Nacional de Elecciones planteó en sus proyectos de código, siguiendo la línea de la legislación vigente, que este tiempo mínimo de afiliación debería ser 1 año. Y, digamos, cuando se dio la ley 3998 que inserta las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, también se mantiene esa misma línea, 1 año de afiliación, que para el caso de la elección del 2021 lo reducía a 6 meses. Sin embargo, hay que recordar que estas son medidas que se han diseñado y se han pensado para épocas normales. Con la aparición del COVID-19 y la pandemia que azota a diversos países en el mundo, sino a todo el mundo, se genera un cambio, obviamente, ¿no? Puesto de que se han generado ciertas restricciones al movimiento, en el caso del Perú, desde marzo hasta junio, hemos tenido un estado de emergencia con restricciones del movimiento de las personas, que justamente podría haber impedido que estas pudiesen inscribirse ante una organización política. Es por eso que es necesario no solamente mirar, digamos, y estudiar y reevaluar el plazo mínimo que debería tener una persona en una organización política, sino también incluso el plazo mínimo de inscripción de una organización política para poder participar del proceso electoral. Bajo las leyes actuales, toda organización política que se inscribe antes de la convocatoria del proceso electoral puede participar del mismo. Pero en tanto el proceso electoral ya ha sido convocado el 9 de julio, esto querría decir que en este momento ninguna organización política que se inscriba ahora pudiera participar del proceso de elecciones generales 2021. Es por eso de que estos dos temas son temas centrales en la discusión del Congreso de la República. El predictamen que ha preparado la Comisión de Constitución establece un plazo mínimo de afiliación para el ciudadano de 6 meses, contado a partir de la fecha de la democracia interna, ¿no? Pero justamente la discusión se centra en si este sería un plazo adecuado, puesto de que si la democracia interna tuviese lugar en noviembre, el plazo contado hacia atrás podría llegar a mayo, y en mayo todavía estábamos en medio de la emergencia, ¿no? Entonces, esa es una discusión enteramente política, diría yo, y obviamente se espera de que el Congreso de la República tome la mejor decisión posible. Bien, muchísimas gracias, bastante información y estaremos pendientes de lo que vaya a aprobar el Congreso de la República en los próximos días. Muchas gracias por estar aquí en JN Noticias. No, gracias a ti, Paloma. Muchas gracias. Buenos días. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver, más información en JN Noticias.